El siguiente punto a definir ahora es la definición del término Trinidad. Y por supuesto, en honor a la verdad, vamos a ser claros con la definición de este término. En relación a la doctrina de la Trinidad, nosotros como cristianos tenemos claro que dicho término no aparece en la Biblia. El término Trinidad no está registrado en la Biblia, ni en griego ni en hebreo. Pero esto no quiere decir que la doctrina que encierra dicho término no sea correcta. Una cosa es que el término Trinidad no esté en la Biblia y otra cosa es que la doctrina que describe a dicho término no esté en la Biblia. Aunque pudiéramos usar en vez de este término de Trinidad el término Deidad para hablar de Dios en tres personas, tuvimos y tenemos por preferencia usar el término Trinidad para hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como un solo Dios en tres personas. Hablando un poco de historia, las discusiones acerca de la doctrina de la Trinidad en contraposición a la doctrina de la Tríada que plagaba al mundo de entonces, y lo plagaba porque cada nación tenía su propia religión y cada nación tenía su tríada conformada por sus dioses paganos. Es por este motivo que surgieron a principios del siglo III, en el año 215 después de Cristo, para ser más exactos, una serie de discusiones por medio de un teólogo latino llamado Tertuliano, quien fuera el responsable de usar por primera vez el término latino Trinity, que significa Trinidad, para referirse únicamente a la deidad que envuelve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta primera vez que se utilizó este término era porque las discusiones religiosas que había en aquel momento eran muy fuertes. Eran muy fuertes porque la iglesia, que se había levantado como portavoz de la verdad de Dios, estaba dando a conocer muchas verdades del reino de los cielos. Verdades que incluso el pueblo de Israel no conocía completamente. Tanto es así que cuando Jesús predicaba el evangelio en el pueblo de Israel, él mismo en una ocasión le dijo al pueblo judío: yo y el Padre uno somos, dando a entender de que él como hijo del Padre era Dios, porque tenía la misma deidad del Padre. Esto fue un escándalo para los judíos y casi lo apedrean por estas declaraciones. Si el pueblo de Israel, que había sido el depositario, el guardián de la palabra de Dios, no conocía completamente esta verdad, ¿se imagina el mundo entero? ¿Se imagina aquellas religiones paganas? Mucho menos las podían concebir. Es por ello que habían surgido estas discusiones tocante a las doctrinas de la palabra de Dios, y entre ellas, por supuesto, la doctrina de la deidad. Y en estas discusiones, este teólogo latino llamado Tertuliano expone esta doctrina de la deidad de Dios en tres personas con un nombre que no estaba en la Biblia. Pero no por eso el nombre no encerraba la verdad de Dios. Utilizar por primera vez el término Trinity o Trinidad para referirse a la doctrina bíblica de la deidad de Dios en tres personas no es meter el paganismo dentro de la palabra de Dios. Y no quiero adelantarme, pero falta poco ya para que toquemos ese punto, donde ustedes se van a dar cuenta que Trinidad no es el único término que nosotros como Iglesia de Jesucristo manejamos que no está en la Biblia. La Iglesia maneja muchos términos que no son bíblicos, pero eso no quiere decir de que no describan la verdad que hay en la Biblia. Y continúo para que lleguemos a este punto. 110 años después,
de este año 215, cuando se utilizó por primera vez el término Trinidad, este término quedó establecido como credo y dogma del catolicismo romano en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. El que el catolicismo haya adoptado este término no implica que fueron ellos quienes lo establecieron. Fue un hombre de Dios llamado Tertuliano. El catolicismo se ha apoderado de muchas doctrinas cristianas y no por eso son paganas estas doctrinas. E incluso que les haya dado algunos términos católicos y no por eso estas doctrinas no son cristianas o no son bíblicas. Esta misma doctrina quedó confirmada en el Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo y luego ratificada en el Concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo. Algo muy importante que hay que resaltar en todo esto es el hecho de que aunque el catolicismo romano haya establecido como credo o dogma la verdad acerca de la doctrina de la Trinidad, y le haya añadido algunas características adicionales, no por ello esta doctrina deja de ser bíblica, para pasar a ser ahora una doctrina pagana, como lo confirma erróneamente la doctrina pagana de la unicidad. Porque si así fuese, primero, tendríamos que dejar de creer en Dios como el Creador, porque el catolicismo cree en Dios como el Creador. Segundo, tendríamos que dejar de creer en Jesús como el Hijo de Dios, porque el catolicismo cree en Jesús como el Hijo de Dios. Tendríamos también que dejar de creer que Jesús vivió en santidad, murió en la cruz y resucitó al tercer día, porque esto también lo cree el catolicismo. Cuarto, y tendríamos que dejar de creer que Jesús ascendió a los cielos y que está sentado a la diestra del Padre, porque esto también lo cree el catolicismo. Tendríamos que dejar de creer en la resurrección, porque el catolicismo también cree esto. Tendríamos que dejar de creer en el cielo, porque el catolicismo también cree esto. Tendríamos que dejar de creer en la doctrina del infierno, porque el catolicismo también cree esto. Y tendríamos que dejar de creer en la doctrina del juicio final y en muchas otras doctrinas bíblicas, porque el catolicismo también cree esto y lo tiene establecido como credo y dogma del catolicismo romano. Si nosotros tenemos que eliminar la doctrina de la Trinidad porque el catolicismo romano cree en ella, entonces tendríamos que eliminar todas las demás doctrinas que acabo de nombrar y de aquellas que también el catolicismo cree o practica, porque supuestamente no son bíblicas. Si vamos al caso, según la doctrina de la unicidad, que nosotros como cristianos tenemos que dejar de creer en la Trinidad, porque resulta que el catolicismo cree eso, y según ellos fue el catolicismo que estableció esta doctrina, siendo claramente esta doctrina bíblica, como les dije, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Además de todo esto, la doctrina de la herejía unicitaria no puede tampoco utilizar el nombre de Jesús, porque el catolicismo también lo usa. Es algo que ya le había explicado. Esto quiere decir que si ustedes usan, hablándole a la doctrina unicitaria, esto quiere decir que si ustedes usan el nombre de Jesús o alguna de las doctrinas que practica el catolicismo, entonces ustedes también están llenos de paganismo. En mi tierra hay un dicho que dice: la salsa que es buena para el pavo, también es buena para la pava. Así es que no me venga a decir esta doctrina unicitaria que si esto me afecta a mí, a ustedes no lo va a afectar. Bueno, les coloqué estos ejemplos solo para que se dieran cuenta de su hipocresía, de sus contradicciones y de sus errores. Yo estoy plenamente convencido por el Espíritu Santo que la doctrina de la Trinidad o de la deidad de Dios en tres personas es una verdad bíblica. Practíquela quien la practique y quien no la practique. Ese no es mi problema. Mi responsabilidad delante de Dios es creer en ella y enseñarla. Y así como en el catolicismo,
Hay muchas religiones y sectas en el mundo que, aunque fueron establecidas por Satanás, tienen entre sus creencias ciertas verdades de Dios bien descritas en la Biblia. Y aún estas mismas religiones, aunque dicen fundamentarse en la Biblia, lo hacen erróneamente para su propia perdición, porque tuercen muchas verdades de la palabra de Dios. Pero volviendo al punto de las definiciones de conceptos, esta es la causa por la que los detractores de la doctrina de la Trinidad alegan que el término Trinidad es pagano. Primero, según ellos, porque se le aplicaba a las deidades paganas, que estaban conformadas no bíblicamente como una trinidad, sino como tríadas, es decir, como una compañía de tres dioses. Y segundo, porque supuestamente, según ellos, fue el catolicismo quien la estableció y la ratificó como una de sus doctrinas en los concilios antes mencionados. El fundamento, por supuesto, forjado y torcido que tiene la doctrina unicitaria para sustentar la locura de su hereje y apóstata creencia es, primero, no entender el significado del término uno, según lo revela Dios en su palabra. Segundo, por no entenderlo primero, comienzan a buscar textos para forjar a que digan lo que ellos quieren que digan y hacer que todos creamos la locura que los demonios le han hecho creer a ellos. Para colocar un ejemplo, vamos a leer un comentario que hiciera el unicitario del comentario anterior, al creyente de la unicidad del comentario anterior, y en donde malintencionadamente cambia el término triada por el de Trinidad, como lo hizo en el comentario anterior, para referirse a las deidades paganas de Babilonia y confundir al lector, porque ese es el propósito, confundir al lector para llevarlo al error de su pérfida doctrina. Veamos lo que esta persona dice. Lo que se hizo en Babilonia fue proclamar que el Dios Padre, la diosa Madre y el Dios Hijo no eran tres dioses separados, sino la emanación de un solo y mismo Dios. ¿Están viendo la manipulación? Se argumentó que todos ellos eran un solo Dios. Vuelve a manipular. Porque emanaron de una misma sustancia divina. Vuelve a manipular. Así, ellos eran de igual sustancia. De este modo fue como inventaron a la Trinidad. Vuelve a manipular. Al Dios triuno, que siendo tres, no era tres, sino uno. Está manipulando. La Trinidad, sigue su manipulación, llegó a ser uno de los más grandes misterios y desde luego de los más representados por medio de sus símbolos. En este comentario vemos claramente la manipulación de este sectario que quiere torcer cambiando el término triada por Trinidad y por supuesto agregándole algunas características que la Biblia señala en cuanto a la deidad en tres personas. Este unicitario continúa diciendo: la confusión de aquella gente de Babilonia no solo los hizo inventarse estos dioses, sino que los llevó a idearse una Trinidad, cuando la palabra que debiera utilizar aquí es tríada, no Trinidad, profanando así la dignidad divina, según él. Cada uno de estos dioses era un dios, los tres juntos eran Dios. Tan pronto como establecieron que los tres dioses eran uno solo, según él, entonces idearon formas de representar a los tres como si fueran uno. En la unidad de ese Dios único de los babilonios había tres personas, y para simbolizar esa doctrina de la Trinidad, vuelve a manipular, se valieron, como lo prueban los descubrimientos de Layard, del triángulo equilátero, tal como es bien conocido que lo hace la religión católica romana de hoy en día. Los egipcios también se valieron del triángulo como símbolo de su divinidad triforme. La Trinidad, manipulando, que en vez tienen que utilizar el término tríada,
Es una doctrina diabólica, pues proviene de Babilonia. Pudieron notar la forma en que descaradamente este creyente de la unicidad tuerce lo que en la historia de las religiones está bien claro para forzarla a decir lo que en su mente torcida tiene como verdad. Y no solo esto, sino que ofende nuestra inteligencia al pretender que creamos lo que en su ignorancia él cree como verdad. Si nosotros, la Iglesia de Jesucristo, pensáramos como piensan estos sectaristas unicitarios, pues tendríamos que eliminar muchas de las doctrinas que el Espíritu Santo nos ha revelado e iluminado como verdades de Dios. Porque como se dijo anteriormente, muchas sectas y religiones en el mundo practican entre sus errores verdades de Dios que están bien establecidas en la Biblia. Si nosotros hiciéramos esto, de dejar de creer en verdades bíblicas solo porque tal o cual secta o religión la practica, pues únicamente nos quedaríamos con la portada de la Biblia, porque para ellos todo es paganismo. Además, aunque el término de tríada o triada tenga cierto parecido con el de Trinidad en cuanto a pronunciación, el resultado es que no es lo mismo. Y esto por la forma en que los mismos se definen y aplican. Solamente hay que leer, hay que investigar, y con un mínimo de inteligencia se puede entender. Además, para los que conocemos cómo operan los demonios, esto no es maravilla, porque Satanás es un experto para copiar las cosas de Dios. Ya lo habíamos citado en la escritura del apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si algunos se molestan u ofenden porque nosotros, la Iglesia de Jesucristo, usamos el término Trinidad para referirnos a la deidad de Dios en tres personas, como lo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es porque tienen ignorancia al respecto. Les pregunto algo que sé que no saben. ¿Por qué no se molestan u ofenden por los otros términos que están tanto en la Biblia como fuera de ello y que también son paganos? Y que no solamente por ser paganos y por estar en la Biblia no se mencionan, sino que las usan y no saben que son términos paganos que fueron incluidos dentro de las Sagradas Escrituras para transliterar o para traducir términos del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la Biblia nosotros encontramos el término Hades. Para citar alguna escritura, citamos Mateo capítulo 11, verso 23, que dice: Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Pregunto, ¿saben qué es el Hades? ¿Saben cuál es el origen de esta palabra? No es hebrea, es griega. Y cuando investigamos el significado de esta palabra, nos encontramos que en la mitología griega, Hades alude tanto al antiguo inframundo griego como al dios que guardaba y regía este mundo. La palabra hacía referencia en Homero solo al dios de este mundo, siendo el genitivo Aidón o Hados una elisión para designar una ubicación. Hades, finalmente también, el nominativo llegó a designar a la morada de los muertos. Y la Biblia utiliza este término, que es un término común, que forma parte de la mitología griega, para describir la región de los muertos, el sepulcro de los muertos, y al Dios que guarda el sepulcro de los muertos, para usarlo como traducción o transliteración del término hebreo Seol, que describe, según la Biblia, el lugar
la sepultura de los muertos o infierno. Hades, del que según la mitología griega se designa al dios de inframundo y de la religión o de la región de los muertos, ahora resulta que viene a representar en la Biblia del Nuevo Testamento el infierno, el lugar de los muertos. ¿Sabían esto o no lo sabían? Si no lo sabían es porque no lo investigaron. En las Sagradas Escrituras hay dos citas que testifican esto, como bien se hace referencia en el Salmo capítulo 16, verso 10, donde la Escritura dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Hechos capítulo 2 se hace referencia a esta escritura. En el verso 27 dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Vieron cómo el Nuevo Testamento traduce o translitera el término Seol a Hades, que es un término no bíblico como el de Trinidad, mas sin embargo es incluido en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento para hacer referencia al Seol, la morada de los muertos o el lugar de los muertos? A los escritores del Nuevo Testamento, guiados por el Espíritu Santo, no les importó tomar un término pagano usado en la mitología griega para referirse a un dios pagano y a una región descrita como el infierno, para usar dicho término como elemento de traducción para referirse a una misma región espiritual. Y este no es el único término, no los voy a nombrar todos, solamente voy a nombrar un par de ellos. El otro término que tenemos en nuestra traducción de la Biblia y que también usa la secta unicitaria, ustedes lo usan, y en el cual no me voy a extender mucho, es el término infierno. Y una de las escrituras que describe este término es Mateo capítulo 5, verso 22, donde dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Este término no está en el original griego, no existe como tal, sino que es la traducción de la palabra infernus del latín, que fue incluida a propósito en el Nuevo Testamento para designar el lugar o la región de los muertos, por supuesto. Y toda la iglesia de Jesucristo, inclusive hasta los paganos, hasta ustedes, usamos este término para describir el lugar de los muertos o el lugar donde van a parar temporalmente aquellos que mueren en pecado. Caballeros unicitarios, les hago una pregunta. ¿Son ustedes más santos que el Espíritu Santo? Dios usó un término pagano para hablarnos de una verdad bíblica. ¿Acaso nosotros, si fuera el caso, no pudiéramos hacerlo? Si se nos presentara la oportunidad para hacerlo, ¿no podríamos? Según ustedes, no. Seríamos estigmatizados, condenados como herejes y condenados a la hoguera. Y esto no es todo. Les voy a dar otro término que tiene su origen en el paganismo y que tanto ustedes como nosotros usamos, pues lo estudiamos. Ah, pero de esto no hablan, ¿verdad? Porque no les conviene. Esto los convierte en hipócritas. Veamos el siguiente caso. ¿Saben dónde está la raíz de hermenéutica? Creo que se pusieron un poco más pensativos. ¿O no han salido del asombro por el caso anterior? ¿Aún tienen la boca abierta? Bueno, ciérrenla un momento para que lean el siguiente caso. La hermenéutica es una de las reglas de interpretación de las Sagradas Escrituras.
y tiene como definición que alguna cosa es vuelta comprensible o llevada a la comprensión. El término se deriva del nombre del dios griego Hermes, a quien se le llamaba el mensajero, al que los griegos atribuían el origen del lenguaje y la escritura, y al que consideraban patrono de la comunicación y del entendimiento humano. Lo cierto es que este término originalmente expresaba la comprensión y explicación de una sentencia oscura y enigmática de los dioses u oráculos, que precisaba una interpretación correcta, como en efecto es la definición de la hermenéutica o hermenéutica. ¿Qué les parece? Otro término pagano que aprendimos y usamos comúnmente como si nada. ¿Qué cosa, no? El ojo del hipócrita solamente mira para afuera y no para dentro de sí mismo. Sin contar además con otros términos que son paganos o mundanos y que utilizamos en nuestras predicaciones. Nosotros como iglesia lo utilizamos para predicar la verdad de Cristo. Y ustedes como secta lo utilizan para predicar el error que el diablo les ha hecho creer. Los otros términos que ustedes, tanto ustedes como nosotros utilizamos son apologista o apología, teología, cristología, demonología, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos términos no están en la Biblia. De igual forma como tampoco está en la Biblia el término Trinidad. Si vamos a eliminar Trinidad, tenemos que eliminar todos estos términos, incluyendo Hades, que está en la Biblia, e infierno, que está en la Biblia. Nosotros como iglesia de Jesucristo estamos claros en esto, pero ustedes no. Así que aquello que ustedes utilizan para condenarnos es la misma herramienta que utilizan ustedes para condenarse ustedes mismos. Y esto los convierte, además de ignorantes por supuesto, en hipócritas. Continuamos. Como dicen en mi tierra. Entonces, ¿cómo quedamos? La cerecita de la torta que ustedes pusieron, la colocaron los musulmanes, quienes en su ignorancia también, semejante a la de ustedes, pero de forma más radical, dicen acerca de la Trinidad de lo siguiente. Tomado del Corán, del capítulo de las mujeres, versos 171 y 172. Dice: oh seguidores del Evangelio, no excedáis los límites de la verdad en vuestras creencias religiosas, y no digáis acerca de Dios sino la verdad. El ungido Jesús, hijo de María, fue solo un enviado de Dios. Ellos no creen que es hijo de Dios. El cumplimiento de su promesa que él había hecho llegar a María y un espíritu creado por él. Creed pues en Dios y en sus enviados, y no digáis, Dios es una Trinidad. Desistid de esta afirmación por vuestro propio bien. Es decir, que nos amenazan. Dios es solo un Dios único. Su misma creencia, su misma doctrina. Muy distante está en su gloria de tener un hijo. Suyo es todo cuanto hay en los cielos y todo cuanto hay en la tierra. Y nadie es tan digno de confianza como Dios. El ungido nunca tuvo a menos ser siervo de Dios, ni tampoco los ángeles que están próximos a él. Y aquellos que desdeñan servirle y se muestran altivos, deberán saber que el día del juicio él les reunirá ante sí. Unicitarios deberían asociarse con los musulmanes, pues ellos creen lo mismo que ustedes. Tenemos entonces como conclusión de esta primera parte que tuerzan lo que quieran torcer, fuercen lo que quieran forzar, e ignorantemente hagan lo que hagan para tratar vanamente de afirmar que la unicidad es una doctrina bíblica,
pues no lo es ni lo será nunca. Si el término Trinidad no es bíblico, la doctrina que describe este término sí lo es. Al contrario de la unicidad, que la unicidad no es un término bíblico, ni la doctrina que encierra este término menos es bíblico. La deidad de Dios en tres personas está bien definida en la doctrina de la Trinidad. Todo argumento que planteen será llevado cautivo por la verdad de Dios. La tríada es pagana, la Trinidad es bíblica, y no porque el catolicismo lo haya establecido como uno de sus dogmas, sino porque es una verdad de Dios bien plasmada desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. De esta manera concluyo este tema acerca de las definiciones de tríada y Trinidad con los fundamentos escriturales de la misma y con las investigaciones bien claras que se hicieron al respecto. Ya queda de parte de ustedes investigar si esto es así o no. Como les dije, el internet está abierto para todo el mundo. Esto es todo por hoy y esta es la primera parte en la que me he enfocado para, como lo he definido en este proyecto, destruir la unicidad por la palabra de Dios. Bendiciones y hasta una nueva oportunidad.